Bienvenida, bienvenido a Mentoría Clínica, el podcast de Academia Soy Pro para las y los profesionales de la salud integrativa, donde aprenderás recursos clínicos, tanto diagnósticos como terapéuticos, que podrás aplicar de forma inmediata en consulta. En el episodio de hoy, episodio de dudas. Como en otras ocasiones, tenemos un episodio de preguntas que nos habéis hecho llegar. En este caso, son dudas que hemos ido respondiendo el equipo de Sherpas dentro de nuestro programa para profesionales de la salud, para acompañaros en el día a día de vuestras consultas, el programa Mentoría Clínica Sherpa. Son preguntas que además coinciden con los 3 últimos episodios del podcast, así que vamos a por ellas, a ver si te resultan útiles. Mentoría Clínica con Carlos González. Fijaros, la primera pregunta. Hola, equipo Sherpa. ¿El uso de la glutamina en la endometriosis está desaconsejada? Lo digo sobre todo por la relación que tiene, como pasa con la glucosa, por la afinidad de las células proliferativas por la glutamina y por la glucosa. Bien, es una muy buena pregunta. En este caso, podemos cambiar el suplemento. Recordemos, esta pregunta tiene relación porque tanto como pasa con la glucosa, la glutamina es un aminoácido evidentemente del cual están muy ávidos y que utilizan las células proliferativas. Y en este caso la endometriosis es una enfermedad proliferativa. En mi experiencia, cuando he abordado procesos digestivos en mujeres con endometriosis, utilizando dosis bajas, que no superan los 2 gramos por toma y como máximo 4 o 5 gramos al día de glutamina, no han generado problemas. La clínica en la mayoría de casos ha mejorado y no hemos experimentado, no hemos visto una proliferación del tejido mayor que cuando no hemos utilizado glutamina. En cualquier caso, si quieres ser precavido, quieres ser prudente, puedes utilizar otros recursos, desde zincarnosina, mucosa compositum más bien para todos esos procesos estomacales, la melena de león por descontado, que también tiene efectos muy interesantes en el epitelio intestinal. Podemos utilizar otros recursos y curarnos en salud. Ahora bien, desde mi experiencia, el uso de dosis bajas no ha generado problemas. Otra pregunta, otra duda. Dice, hola Carlos, uso de zincarnosina en anemia, desaconsejado, aconsejado, precauciones. Vale, la duda tiene que ver con, como sabéis, el zinc, ¿vale? Sobre todo las dosis de 50 miligramos de zinc al día, generaba, digamos, disminución en los niveles de ferritina. Bien, recordemos, las dosis de zincarnosina para tratar, por ejemplo, con las que se han visto, con las que tenemos evidencia de mejoras incluso en úlcera gástrica, son con dosis de 150 miligramos de zincarnosina. Eso quiere decir, ¿vale?, que son 2 comprimidos de 75 miligramos. En 75 miligramos de zincarnosina, por tanto, por cápsula de zincarnosina de 75 miligramos, tienen solo o aportan solo 16 miligramos de zinc. Por tanto, aunque demos 2, que sería la dosis, una dosis adecuada, ya estudiada y con amplia evidencia, no superaríamos al día llegaríamos a 32 miligramos de zinc, no superaríamos los 50. Por tanto, en este caso no estaría desaconsejado. Intuyo que la pregunta va también relacionada con, es muy probable que los pacientes que sufren de gastritis cursen con anemia, ¿vale? Disminución digamos, del ácido clorhídrico, alteración de la mucosa gástrica, disminución del hierro, incluso en algunos casos podrían presentar, digamos, autoinmunidad estomacal, anticuerpos anticélulas parietales positivo. En esos casos puedes ser precavido y aportar zincarnosina porque realmente es un gran recurso y clínicamente el paciente mejorará mucho, y puedes, evidentemente, aportar hierro, ¿vale? Porque además si tiene anemia lo tendrás que aportar a la vez que aportas el zincarnosina. De hecho, en los estudios en los que se suplementaba hierro y zinc, la ferritina no disminuía. Y os digo más, si hay mucha gastritis, podríamos optar por un hierro, en este caso sublingual, para de esa manera a favorecer o asegurarnos más la absorción. A veces también me habéis dicho que el hierro sublingual es muy caro. Podemos ir alternando, podemos en el mismo día dar una de las tomas sublinguales, 20 miligramos sublinguales. El producto que yo conozco es el Better You, Iron 10. Y la otra toma liposomada. Y de esa manera ir compensando, ¿vale? También económicamente lo haremos mucho más viable. El liposomado se absorbe mejor que otros tipos de hierro, aunque incluso haya autoinmunidad estomacal, por ejemplo. Fijaros, otra pregunta que hace referencia a suplementos, dice probióticos, diferentes suplementos para acompañar el tratamiento antibiótico, Helicobacter pylori. Y hay 2 dudas en esta pregunta. Dice,
Alternativas herbales al tratamiento antibiótico, al pilera, entiendo que hace referencia. Vale, si la o el paciente tiene que tomar pilera y va a seguir el tratamiento, algo interesante es, si nos lo podemos permitir, al menos un par de semanas antes, 3 semanas antes, hacer un buen tratamiento de mucosas. Eso sería interesante. Si no nos lo podemos permitir porque el paciente va a empezar, deberíamos poder acompañar y aumentar la tasa de erradicación del Helicobacter pylori. Una con zincarnosina. De hecho, hay estudios que evidenciaban cómo el uso de zincarnosina mientras daban el antibiótico, mientras daban los antibióticos convencionales para el Helicobacter pylori, aumentaba la tasa de erradicación en el grupo que tomaba zincarnosina versus el que no toma. Por tanto, el zincarnosina ya es muy útil. Y el otro suplemento muy, muy interesante es el uso de probióticos. En concreto, los que tienen mayor evidencia, Lactobacillus acidophilus y Lactobacillus reuteri, ¿vale? Eso sería algo interesante. Además, si queremos acompañar para ya, digamos, hacerlo muy, muy, muy bien y compensar los efectos nocivos del antibiótico a nivel de la microbiota intestinal, podríamos acompañar, si la o el paciente no sufre de estreñimiento, por ejemplo, de un Saccharomyces boulardii. Si sufriera de estreñimiento, yo lo acompañaría más bien de unas bifidobacterias, ¿vale? Para no aumentar. Ya sabemos que el Saccharomyces boulardii va a compensar mucho, digamos, la pauta antibiótica, ¿vale? A nivel de microbiota intestinal, a nivel de colon, pero puede generar estreñimiento y puede agravar la sintomatología de la o el paciente. Y en el caso de las opciones herbales, de los que más evidencia tienen, orégano, también tiene evidencia la berberina y los ácidos grasos ozonificados, ¿vale? Esos tres son los que yo suelo utilizar. Alguien también a lo mejor puede estar pensando, ostras, podríamos acompañar el tratamiento del Helicobacter pylori porque hay evidencia de acompañarlo de suplementos tipo Mastic Gum. Sería interesante también. Yo suelo acompañarlo más bien de probiótico, en este caso Rauteria acidophilus, y de zincarnosina. Pero el Mastic Gum también tiene evidencia de aumentar la tasa de erradicación con tratamiento antibiótico convencional. Una duda interesante. Bueno, todas son interesantes, pero esta particularmente dice, B6 elevada en sangre, acordaros, tenemos un episodio hablando de la fosfatasa alcalina y la B6, B6 elevada en sangre, con síntomas de deficiencia de B6, síntomas de falta de serotonina, falta de dopamina. Fosfatasa alcalina baja. Carlos, ¿suplementarías con complejo B y que incluyera B6? Yo a priori no daría más B6, ¿vale? Está costando que entre a nivel celular, que entre a nivel central, por la disminución de la fosfatasa alcalina. Centraría mis esfuerzos en mejorar los niveles de fosfatasa alcalina. Te recuerdo, si no lo has escuchado, 2 episodios precedentes hablábamos de los niveles de fosfatasa alcalina bajos y cómo esto se relacionaba con niveles elevados de B6, por esa incapacidad, ¿vale? De sacarle el grupo fosfato al piridoxal fosfato y hacerlo mucho más viable a nivel celular y sobre todo a nivel central. Por lo tanto, yo centraría mis esfuerzos ahí. Te hago recordatorio. La fosfatasa alcalina suele disminuir en contextos de desnutrición, ¿vale? Por tanto, bajo aporte de proteína, bajo aporte de grasa principalmente. Atender también no solo al bajo aporte, sino a la baja absorción, por tanto, todos los procesos disbióticos asociados que puedan generar una falta de absorción de grasa, de proteína, zinc, niveles bajos de zinc, niveles bajos también de vitamina C, bajo aporte de vitamina C, de ácido fólico, de B12 también había alguna evidencia, de magnesio, ¿vale? Y el uso de algunos fármacos, ¿vale? Pero eliminando los fármacos, esto sería lo principal, ¿vale? Atender a esto y en tanto que no van mejorando los niveles de vitamina B6 en sangre, algo que podemos dar son otros precursores, ¿vale? De serotonina y dopamina, ¿vale? Revisar niveles de hierro y aportar metilfolato, metilcobalamina, que también nos van a ayudar a nivel central. Pero aportar B6 porque esté elevada y no esté entrando a nivel celular y aportar más para intentar, casi por empuje, que esto ocurra, no va a ocurrir si la fosfatasa alcalina sigue baja. Por tanto, la diana terapéutica es mejorar los niveles de fosfatasa alcalina. Y una duda también, la última duda de este grupo que hemos seleccionado, algo interesante también, que ha sido un tema dentro de la mentoría Sherpa, porque hemos hablado también sobre mucosas, había muchas preguntas sobre mucosas. Una de las dudas era cómo retirar el omeprazol o los fármacos inhibidores de la bomba de protones, los famosos mal llamados protectores gástricos, cuando la o el paciente no está tomando ninguna medicación, ¿vale? Ni tiene una úlcera gástrica ni una patología que haga necesario o imprescindible la toma de inhibidores de la bomba de protones. Bien, el contexto clínico lo conocéis, ¿no? Paciente que en un momento determinado
puede por un fármaco empezar a tomar inhibidores de la bomba de protones, bien sea porque en un momento determinado tuvo que hacer una tanda de antiinflamatorios, de AINES, una tanda de corticoides, tuvo que tomar más de un fármaco en un momento determinado, tomó antibióticos, empezó con acidez, con reflujo, o no tomó ningún fármaco puntualmente o durante un periodo de tiempo, sino que empezó con acidez reflujo por otros motivos, ¿vale? Desde estrés, toma de café, eh, alimentación no suficientemente bien ordenada, bueno, miles de cosas. El estrés es uno de los más habituales. Empieza a tomar un omeprazol, empieza a tomar un lansoprazol, empieza a tomar un fármaco similar y eso nunca se retira. Es más, cuando se empieza a retirar, a la que la o el paciente se lo deja un par de días, porque su profesional de la salud le dice, oye, ves retirándolo. A la que lo retira, vuelve a tener acidez y reflujo, ¿vale? Quizá incluso le hacen una gastroscopia y le dicen que no hay úlcera gástrica, que no hay ninguna lesión, que no hay un esófago de Barrett. No estamos hablando de un contexto donde pudiera ser necesario, ¿vale? Pudiera ser necesario tomar un fármaco de este estilo, que evidentemente por sí solo no va a reparar la mucosa, deberíamos hacer otras cosas, pero vamos a suponer que lo está tomando y no tiene ninguna indicación más que la propia clínica, que además tampoco se la está, digamos, mejorando del todo. En estos casos yo lo que suelo explicar en clase y lo que suelo explicar también en la mentoría es empecemos por tratar las mucosas mientras la o el paciente está tomando el fármaco. Empecemos por aportar glutamina o vitamina A o aportar molibdeno en este caso si la o el paciente no sulfata bien o un zincarnosina. A mí particularmente en estos casos me gusta el zincarnosina junto con glutamina y a veces incluso melena de león o vitamina A o molibdeno y ahí puedo cambiar en función de si sulfata bien o sulfata mal, pero suelo dar un par o tres de estímulos mejoradores de la mucosa. Evidentemente, como diría Carla Pitar, cuidar la alimentación para mejorarlo. Podríamos aportar kuzu, podríamos sacar evidentemente irritantes, cafés, tés, evidentemente picantes. Si reacciona a algún alimento tipo solanace, también retirarlo durante un tiempo, ¿vale? Por descontado fritos, bueno, ya sabemos, ¿no? Una alimentación que cuide un poquito más la mucosa. Y durante 3 o 4 semanas ir tomando el fármaco mientras utilizamos esos suplementos que van a ir mejorando la mucosa. ¿Vale? En esa fase no aportaría enzimas que contengan betaína, que contengan eh, ningún estimulador o productor o que aporten ácido, ¿vale? Principalmente porque seguramente la mucosa no lo va a tolerar. Entonces, lo que suelo aportar son enzimas digestivas que no contengan betaína durante esas 4 primeras semanas. A las 4 semanas normalmente el paciente va a referir que se encuentra mejor, que digiere mejor, porque evidentemente al tomar el inhibidor de la bomba de protones y no aportar enzimas digestivas, como no se activa la colecistoquinina, va a costar digerir, se va a hinchar la barriga, etcétera. Es muy posible que la o el paciente además presente clínica de sobrecrecimiento bacteriano. Debemos un poco, en principio, si podemos tratar primero la mucosa, luego ya abordaremos el sobrecrecimiento bacteriano, ¿vale? Ese sería ya digamos, para debatirlo en otra ocasión, cómo tratar sobrecrecimientos bacterianos cuando el paciente toma inhibidores de la bomba de protones. Si quiero quitar el inhibidor, lo hago antes, lo hago después. Vamos a suponer que no es el planteamiento actual, vamos a hacerlo un poco más sencillo. 4 semanas, la paciente está igual o mejor y empezamos a esas 4 semanas seguir con el abordaje de mucosas que hemos planteado y decirle que empiece a tomar el inhibidor de la bomba de protones un día sí, un día no, durante 15-20 días. Si logramos llegar a 15-20 días con el aporte, digamos, de estímulos para regenerar la mucosa, más las enzimas digestivas sin betaína, si a los 15-20 días la paciente está igual o mejor, podemos empezar a pasar en lugar de cada 2 días, cada 3 días la toma del inhibidor de la bomba de protones. Y normalmente si conseguimos, digamos, espaciarlo a cada 3 días, estamos en disposición de poderlo retirar del todo. Si durante ese periodo, cuando pasamos a cada 2 días o cada 3 días, vuelve la sintomatología, podemos echar unos pasos para atrás, seguir trabajando mucosas y poco a poco irlo retirando. Eh, lo de la retirada del omeprazol cuando llevamos tiempo tomándolo, 6 meses, 1 año, 2 años, 6 años o más, a veces es más fácil decirlo que hacerlo y hay que ir despacio, ¿vale? No tenemos que ponernos metas, digamos, no, en 2 meses lo vamos a retirar seguro en el 100% de pacientes. Es muy probable que repunte la clínica y que tengamos que volver un poco hacia atrás. Recordemos que son mucosas muy, muy, muy tocadas, ¿vale? Que no soportan la mínima producción de ácido
fisiológica del estómago. Aunque sea poco la producción de ácido, son mucosas que reaccionan. Por tanto, si no reparamos bien la mucosa previamente, a la que empecemos a retirar el inhibidor de la bomba de protones, va a generar sintomatología. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Recuerda que estamos ya con la mentoría Sherpa, el programa de acompañamiento de Academia Soy Pro a las y los profesionales en el día a día de sus consultas. De momento ahora mismo está cerrada, pero si te interesa saber más, puedes escribirnos por redes sociales, en las notas del episodio y te informaremos cuando se vuelva a abrir la mentoría. Un saludo.